Eh, este es el proyecto en el que estamos trabajando actualmente, el proyecto 40A628, dirigido por Perla Torres, que se llama Respuesta de hormonas esteroides y receptores andrógenos sintéticos en tejidos reproductivos de caninos. Es un proyecto que, como dije, dirige Perla. Yo actualmente estoy como codirector y tiene un cuerpo de integrantes que está variando actualmente porque hay docentes como Daniel Lacoya que se han jubilado, Perla también que está en ese momento, algunos estudiantes que comenzaron trabajando y se han ido recibiendo, algunos de ellos han tenido becas SIN, como es el caso de Garramuño Dayana o de Larzábal Gabriela, que actualmente ya no son estudiantes, y estamos en una etapa de reformulación del plantel y están apareciendo algunos estudiantes nuevos a formar parte, una de ellas como es el caso de Alina Pérez, que tendrá una beca también. Bueno, el objetivo de este proyecto era estudiar y analizar cómo una droga, una hormona sintética, que es el enantato de testosterona, actuaba y tenía un determinado efecto a tres niveles. Primero y principal, a nivel de la expresión de receptores de progesterona, expresión de receptores de estrógeno, y en la expresión de un factor denominado Ki67. Por otro lado, evaluar qué efecto tiene entonces el enantato de testosterona sobre la concentración de las hormonas esteroides, estrógeno y progesterona puntualmente. Y en último lugar, qué efecto tiene esta hormona sintética sobre la morfología del útero, el ovario y la glándula mamaria de las hembras caninas. Lo más interesante para nosotros es evaluar el efecto que tiene el enantato de testosterona sobre la expresión del receptor de progesterona y sobre la expresión del factor Ki67. El receptor de progesterona va a tener una mayor o una menor expresión y va a estar directamente relacionado con la morfología de los órganos reproductores. Principalmente estamos hablando de ovario, útero y de la glándula mamaria. Lo que se plantea como hipótesis es que el enantato de testosterona va a tener un efecto inhibitorio sobre la expresión de estos receptores, por lo cual, al haber una menor expresión de los receptores de progesterona, va a disminuir el efecto de esta hormona sobre el desarrollo de ovario, útero y glándula mamaria. Y otro factor importante es el factor Ki67, que es un factor de proliferación celular, por lo cual se espera que el enantato de testosterona disminuya la expresión del factor Ki67, por lo cuanto esté disminuyendo o esté viéndose inhibido la proliferación celular a nivel de ovario, útero y glándula mamaria. Y esto es fundamental porque si bien no es el objetivo de este proyecto, sí puede servir como base, y la idea es que sirva como base para un proyecto futuro donde se estudie la acción o el efecto del enantato de testosterona en hembras caninas con neoplasias mamarias, que son una de las neoplasias más frecuentes en esta especie. ¿Por qué? Porque es sabido que la mayor parte de los tumores o de las neoplasias mamarias en hembras caninas son dependientes de progesterona. Por lo cual, si nosotros logramos evaluar que el enantato de testosterona disminuya la expresión del receptor de progesterona, va a estar inhibiendo el desarrollo de esa neoplasia. Y si disminuye la expresión del factor Ki67, va a estar disminuyéndose
la proliferación celular, que es la principal característica de este tipo de neoplasias. Es decir, que estimamos que pueda haber un efecto beneficioso de esta hormona sintética en las hembras caninas con neoplasias mamarias. Y a su vez, el edantato de testosterona tendría un efecto de feedback negativo sobre el GnRH y sobre las hormonas esteroideas en última instancia, por lo cual disminuiría el nivel de estrógeno y progesterona a nivel sanguíneo, dando el mismo efecto beneficioso. Es decir, que en definitiva lo que estamos buscando es corroborar que este edantato de testosterona tenga un efecto inhibidor sobre el desarrollo y sobre la proliferación celular a nivel de los tejidos reproductivos de la hembra canina. Este trabajo no surgió de un día para el otro o de la nada, sino que se basó en antecedentes, principalmente en dos. El primero fue un estudio que estuvo desarrollado por Daniel Lacoya y Perla Torres, que se basó en evaluar la respuesta de los receptores de progesterona a un antiprogestágeno en tejidos ováricos y uterinos en caninos. Ese antiprogestágeno es el aglebristone y se determinó que disminuía la expresión de los receptores de progesterona. Y en segunda instancia, finalizado ese proyecto, se evaluó cómo ese aglebristone aumentaba la sobrevida de hembras caninas con neoplasias mamarias. De esta forma se cerró el círculo de la comprensión en que si el antiprogestágeno disminuye la expresión de los receptores de progesterona y aumenta la sobrevida de las hembras caninas con neoplasias mamarias, estamos corroborando que la progesterona en sí tiene un efecto de apoyar y estimular no solo la proliferación celular de las neoplasias, sino también que puede estar relacionado con la metástasis, que hacen este tipo de tumores que, como sabemos, son en primer medida a nivel pulmonar y después a nivel hepático. Por lo cual, lo que queremos ahora es evaluar si podemos tener un efecto similar o muy parecido con el enantato de testosterona, que es una hormona sintética de fácil alcance y económica. Y para llevar a cabo este proyecto, tomamos dos grupos, un grupo que llamamos grupo enantato y un grupo placebo. Ambos fueron formados por un N de 8 y se realiza en ambos grupos, el día 1, la toma de muestra del ovario derecho, una biopsia de útero derecho y una biopsia de mama derecha, ¿sí? Siempre trabajando en la mama inguinal, que es donde se presenta la mayor irrigación. A este grupo, un grupo enantato, se le administra, luego de la toma de muestras, enantato de testosterona, y al grupo placebo se le administra solución fisiológica. Y en ambos casos, a los 14 días, se toma la muestra del ovario izquierdo, una muestra de útero izquierdo y de mama izquierda. Y se le realizan estudios de inmunohistoquímica para determinar la expresión de, como dijimos, los receptores de estrógeno, progesterona y del factor Ki67, esperando que en el grupo placebo la expresión no muestre diferencias entre el día 1 y 14, y que en el grupo enantato el día 14 haya una expresión de estos tres parámetros mucho menor que en el día 1. Y como señalé, la perspectiva a futuro sería, luego de haber estudiado esto en hembras sin patologías, poder estudiarlo en hembras con neoplasias mamarias, para ver qué efecto tiene el enantato, esperando que tenga un efecto beneficioso aumentando la sobrevida de estas hembras, con el deseo también de poder extrapolar estos estudios a tejidos humanos, si bien hay que tener en cuenta la dificultad que puede aparecer sabiendo que
en el ser humano no hay un predominio tan grande de las neoplasias que son de origen de progesterona, sino que también suele estar influenciando los estrógenos a diferencia de los caninos. Este año nos encontramos con un problema muy grande, igual que el año pasado, que seguramente a cada uno de ustedes también les tocó desde su punto de vista, que es, como todos sabemos, con la pandemia, a nosotros se nos vieron frenados los planes o las jornadas de castración, o disminuido el número de alumnos que pueden asistir, las muestras que se pueden tomar. Entonces, eso nos retrasó un poco en los tiempos que teníamos previstos, y ahora estamos analizando, o más que analizando ya, tomando las medidas para enviar las muestras que ya fueron procesadas a La Plata para terciarizar el servicio de la inmunohistoquímica y poder darle un cierre a este proyecto, por lo cual no puedo exponer los resultados porque todavía no están a la vista, y es el último paso con el que esperamos poder cerrar a fin de año o a principios del año próximo para darle un cierre definitivo al proyecto.